Shalom. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU ha pedido a Marruecos que libere de inmediato a una veintena de presos políticos, los llamados presos políticos del grupo de Gamific. Una buena noticia. Bien. Buenos días. Salam aleikum. Boker Tov. Bon día, bo día. Good morning, bonjour, egunon. Se nos ha ido Concha Velasco y se marchó también, parece ser, unos días antes Henry Kissinger. Fíjense ustedes qué diferencia, ¿no? ¿Qué se puede decir de una y qué se puede decir del otro? Y nos gustaría mucho más extendernos y hablar de otros temas distintos a los que hablamos aquí, y a lo mejor lo hacemos de cine, del espectáculo, de cosas interesantes. Concha Velasco fue un icono de España, la hija del militar que quería ser artista. Una metáfora de la historia de España en los últimos años. La historia de España desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Sus amores, su simpatía, su belleza. Es difícil encontrar una mujer más guapa. Un poco una hermana, un poco una madre, un poco una amiga de todos, aunque siempre fue muy celosa de su intimidad. Y ya digo, sería lo que a uno le apetecería hablar ahora de ella. Unánimemente respetada por encima de tendencias políticas. Aunque como a tantas personas en los años del tardofranquismo, aquí siempre tenemos un problema, pero yo me niego a interrumpir, porque yo creo que esto le da más emoción a nuestros encuentros. Esperemos que no pase nunca nada. Decía que Concha Velasco fue algo así como la hermana, la madre, no sé si la novia de España. Para algunos quizá también era su hija. Y decía también que era unánimemente reconocida y admirada en este momento en el que nos ha dejado, pero que también de algún modo fue una de esas personas que en su muerte debe hacernos recordar lo oscura que era la España de Franco y la España que a ella le tocó vivir todavía en un momento en el que, por ejemplo, pues fue madre soltera, ¿no? Y más siendo como era de una familia tradicional, ¿no? Bien, descansa Concha, descansa chica Yeye. Que te vaya bonito allá donde estés.
No sé si podemos decir lo mismo de Henry Kissinger. Ojalá que no tuviéramos que hablar de él. Nos gustaría hablar de otros temas, como los que me temo que vamos a seguir hablando en este vídeo. Henry Kissinger fue otro símbolo. Henry Kissinger fue el símbolo de la Guerra Fría. Henry Kissinger, o de el fin de la Guerra Fría, de la Realpolitik, del enfrentamiento con el comunismo, de la razón de Estado, del fin que justificaba los medios. Henry Kissinger, un hombre que... no sé dónde he dejado por aquí los papeles. Henry Kissinger, un hombre que curiosamente ha venido a morir también en una fecha aniversario de otras muchas fechas. Ha venido a morir en el año 23, cuando hace 50 años, de una fecha clave en su ejecutoria política, porque Henry Kissinger terminó siendo un icono, también un icono pop en algún momento. Yo recuerdo los tiempos en los que yo era un niño, en los que aún vivía el dictador Franco, y en los que Henry Kissinger estaba constantemente presente en la televisión. Henry Kissinger, yo no sabía muy bien qué es lo que hacía o qué es lo que dejaba de hacer, pero era una especie como de icono pop. Un personaje curioso, si pensamos en él desde el punto de vista de su imagen, pues parece ser una especie como de híbrido entre Woody Allen y Winston Churchill, ¿no? Aunque desgraciadamente también hay otros ademanes gráficos de su personalidad que lo acerquen a otro tipo de personajes, ¿no? Como al personaje del Padrino, ¿no? Al menos así nos lo parece, y más cuando se ven algunos reportajes, como este reportaje que hemos visto en la televisión DW. Hay un reportaje muy bueno que pueden ver ustedes aquí mismo en YouTube cuando terminen de escuchar esta interesante disertación mía, en la que se le hace una entrevista. Es una entrevista, ya saben que llegó a morir incluso con 100 años. Vamos, no incluso, es que murió con 100 años Henry Kissinger. Y este es un reportaje en el cual hay una larga entrevista con él, ¿no? Puesto que es un reportaje sobre su figura y sobre lo que representó cuando ya está más achantado y más ancho, y en donde no sé por qué a mí me recuerda al Padrino, aunque también podría recordarnos en otro tiempo, cuando era joven. Era una especie de mezcla de Woody Allen y James Bond, ¿no? Por su carácter mujeriego. Es decir, Henry Kissinger se divorcia de su primera mujer y tiene una etapa en la cual pues parece ser que tiene relaciones con toda una serie de starlets, incluso de dudoso, en fin, de no muy en aquella sociedad siempre un poco pacata, pues que no era muy del agrado de la sociedad norteamericana, y más aún teniendo en cuenta que Henry Kissinger pertenecía al Partido Republicano, asesoraba al Partido Republicano, fundamentalmente ya saben que fue a Richard Nixon a quien asesoró. Y el espectro, por lo tanto, es espectro de la sociedad norteamericana más conservador, ¿no? Hasta que finalmente también vuelve a casarse, ¿no? Pero esa también es otro aspecto, es quizá el aspecto de su personalidad que
que lo hace más simpático. Pero si tenemos que pensar en lo que fue su ejecutoria y en aquello por lo que Henry Kissinger ha pasado a la historia, pues ciertamente no es como para ensalzarlo demasiado, aunque sí que hay que destacar lo que supuso su figura, que fue un personaje que para el que el fin justificaba los medios, en cierto modo algo así como un nuevo Maquiavelo, porque también era un teórico y fue un académico, y tenía la particularidad también de ser como aquellos personajes del siglo XVI en los cuales basaba Maquiavelo sus escritos, que pasaban de estar al servicio de un príncipe a estar al servicio de otro. Bueno, él no estuvo al servicio de varios príncipes, pero de distintos príncipes, pero sí tiene la particularidad de ser un hombre que nació judío y nació en la Alemania nazi, y huye a Estados Unidos, y el hecho de ser siempre un extranjero en Estados Unidos le impedirá presentarse nunca a la presidencia de los Estados Unidos, pese a su gran popularidad, porque siempre será el extranjero, o sea, siempre será el asesor, ¿no? En realidad tampoco asesoró a tantos presidentes, básicamente asesoró a Richard Nixon, y después continuó asesorando a Gerald Ford. Pero luego después su influencia persistió en los equipos o en las personas que estuvieron en la administración cuando él estaba como secretario de Estado, porque parece ser que era un hombre que tampoco quiso nunca formar equipos. Pero todos los neocon que luego después con la administración Bush, sobre todo de Bush hijo, aparecen, pues muchos de ellos algunos de ellos se habían formado con Henry Kissinger y venían también de aquella etapa, y al mismo tiempo pues bueno, ya digo, tuvo siempre una gran influencia, ¿no? Hasta el punto de que se considera la doctrina Kissinger una doctrina que al final fue triunfante, ¿no? Porque él lo que se propuso fue terminar con el comunismo, y al final terminó con el comunismo, o al menos con el comunismo soviético, o con el régimen soviético. Con China no terminó. Lo que hizo precisamente fue abrirse a China para debilitar al otro bloque y tratar de atraer a China hacia el capitalismo. El problema es que China sigue estando ahí, y entre otras cosas, como a Kissinger no le importaba mucho la democracia, quizá le importase la democracia en Estados Unidos, y en el sentido de que la democracia es algo que forma parte del sistema de vida occidental. Pero he ahí el gran reproche que puede hacérsele, todo lo bueno que quizá queremos pensar, porque luego después en sus métodos, incluso internamente, no era siempre así, todo lo que se supone que deseaba para su país, no lo deseaba fuera. Y si se trataba de pasarlo por alto con tal de beneficiar los intereses de su país, no había ningún problema. Entonces, bueno, él se ocupa de la apertura de China, se ocupa de que a partir de ahí el capitalismo llega a China, pero China sigue siendo China, y China no sigue siendo una autocracia, como bien sabemos, ¿no? A Kissinger, con tal de derrotar al comunismo, todo era posible.
Kissinger incrementa la dureza de los enfrentamientos en la guerra de Vietnam, la prolonga innecesariamente, lleva a cabo bombardeos secretos y desconocidos por la opinión pública norteamericana y por el Congreso. Kissinger lleva a cabo operaciones encubiertas por doquier. Y en el año 73, que he comentado que es un poco un año importante para él, por muchos motivos, y que curiosamente hace de ello ahora 50 años, por una serie de circunstancias, porque es el año del golpe contra Allende, participa la administración norteamericana clara y descaradamente en crear las condiciones para que se lleve a cabo ese golpe, en hacerle la vida imposible desde que Allende llega al poder. Está además constatado y documentado que incluso se financian directamente muchas veces campañas contra Allende directamente por la CIA. Por un motivo, porque no quieren que surja un personaje como Fidel Castro. El hecho de que Allende hubiese llegado al poder mediante unas elecciones democráticas no les importa demasiado. Se trata de que lo que ellos creen que puede ser el comunismo, otra cosa es que tuvieran razones para pensar que eso fuese así, pero una cuestión distinta es que esté justificado lo que hicieron. El caso es que no quieren que se extienda algo que pueda parecerse a Fidel Castro en América Latina, y se ve claramente en el documental este que hemos visto de la DW como incluso algunos de las personas que estaban en ese momento en la administración norteamericana, como el siniestro Alexander Haig, justifican esta actuación. Digo el siniestro Alexander Haig porque de todas las personas que aparecen en ese reportaje es el que se muestra más desvergonzadamente cínico respecto a ese tipo de actuación, mientras que el propio Kissinger parece que al menos se muestra un tanto avergonzado de lo que parece ser que está bastante documentado, que es cierto, aun cuando él insiste en negar algunas cosas, aunque también al mismo tiempo viene a querer decir que él no tiene mucho interés en hablar de eso. Al menos es sincero cuando no quiere hablar de algo, que dice no quiero hablar demasiado de eso, ¿no? Y como esa actuación, pues hubo otras muchas. Como esa actuación, pues hubo otras muchas. Por ejemplo, hablo del año 73 porque el año 73 es un poco clave, porque el año 73 me parece que es el año en el que se le concede, en el que tiene lugar la guerra del Yom Kippur, que contribuye a parar, de algún modo a pararla, y por eso, ironías del destino, se le concede en un momento dado el Premio Nobel de la Paz. Y también porque en el año 73, se le concede por eso, pero se le concede también a él y al dirigente norvietnamita, rectifico, en realidad, aunque en ese año se inicia la guerra del Yom Kippur y luego él contribuye a pararla, en el año 73 es cuando tienen lugar las primeras conversaciones relacionadas con la paz en la guerra de Vietnam. Claro, es muy irónico porque él contribuye al sostenimiento y al mantenimiento de la guerra de Vietnam. Pretenden mantenerla para que de esta manera favorezca a Nixon en su reelección del año 72. Y porque luego después
vamos, el periodo de Kennedy va del 68 hasta el 76, y porque luego después continúa también la guerra, o sea, a pesar de que hubiera esas conversaciones, incluso se firmaron unos acuerdos de paz que quizá pudieron servir de algo para que luego la guerra fuese acabando, porque sí que es verdad que Estados Unidos llega un momento que quiere irse de allí y ya, pero luego después vuelve también otra vez la guerra, ¿no? Entonces, bueno, se le concede al educto, al dirigente norvietnamita, ya él se le concede ironías del destino o ironías de la política internacional y de la diplomacia, se le concede ese premio. Pero también el año 73, hay que recordarlo aquí, tiene que ver con España, porque el año 73 es el año de la muerte, vamos, el año del atentado de Carrero Blanco por parte de ETA y el asesinato de Carrero Blanco, ¿no? Hay quien llamaría a eso ejecución, pero se trata evidentemente de un asesinato y de un atentado terrorista. Se trata de un atentado terrorista, ¿no? Un atentado terrorista en el cual está documentado que vamos, no es que esté documentado, es que está en los periódicos de entonces de la época, de que el día anterior se había producido la visita de Kissinger a España. Mira qué casualidad. Y también está documentado que Kissinger se va antes de tiempo, o sea, no parece ser que tuviera mucha más agenda, pero en lugar de esperar al día siguiente se van rápidamente, ¿no? Esto sí que parece que está bastante documentado, pueden buscar ustedes por ahí si quieren. No hemos preparado esto, o sea, no estamos preparando para hacer este vídeo, no nos hemos puesto a prepararlo, no hemos preparado todo esto en detalle, ¿no? Pero búsquenlo ustedes por ahí y lo encontrarán. Claro, parece ser que había problemas de diferente orden respecto a cuál podía ser el papel de España en un futuro, ¿no? Y el almirante Carrero Blanco no era precisamente una persona a la que se le pudiera achantar así como así, ¿no? Y parece ser que puede ser que uno de los asuntos que estuvieran encima de la mesa pues fuese el asunto del Sáhara. Siempre se ha dicho que de no haber fallecido Carrero Blanco y de haber continuado Carrero Blanco al frente de la presidencia del gobierno como segundo de Franco, estando como se pretendía que fuera el delfín de Franco, bueno, pues no sabemos si la transición hubiera sido más complicada, quizá, nunca se sabe. Pero también se ha dicho siempre que hubiera sido bastante más difícil que España hubiera cedido tan alegremente el Sáhara a Marruecos. Hay veces que la personalidad de un hombre puede tener importancia. Siempre se ha hablado, por supuesto, del conocimiento o de la implicación de los servicios secretos estadounidenses, de la CIA, en el atentado contra Carrero Blanco, del cual, si bien su ejecutor material está claro que fue ETA, pues también hay bastantes indicios razonables de que, y busquen ustedes por ahí, y a lo mejor ustedes ya lo saben, de que pudo producirse con el conocimiento y quizá también con algún tipo de ayuda por parte de los servicios secretos norteamericanos, ¿no? Había quizá eso tuvo dos consecuencias. Una, no lo sabemos, pues es posible que la transición a la democracia se hiciera de una manera más sencilla, que hubiera sido más complicada si Carrero Blanco hubiera seguido
hubiera seguido viviendo en el momento de la muerte de Franco. Aunque eso es una especulación, no es más que una especulación. También hubo muchos otros que siguieron y que en un momento dado, pues como el propio Arias Navarro, pues o los apartaron o se tuvieron que apartar. Y a lo mejor hubiera pasado también con Franco, con Carrero Blanco, algo parecido. La segunda consecuencia parece ser que fue que el régimen se quedara sin este bastión que parece ser que no era nada favorable a haber llevado a cabo la descolonización del Sáhara. Bueno, la descolonización, sabemos que técnicamente no ha terminado de producirse allí una descolonización, en definitiva, a que se produjera la retirada del Sáhara de la manera que se produjo ante las presiones de Marruecos, ¿no? Hay otro tipo de especulaciones también que en un momento dado se hacen y que tienen que ver con la entrada de España en la OTAN, en fin, con una serie de circunstancias, con la posibilidad, incluso hay quien apunta con la posibilidad de que España desarrollara la bomba atómica, etcétera. Hay cantidad de especulaciones al respecto. Pero apuntemos esto, que en el día antes del atentado contra Carrero Blanco hay una entrevista en Madrid entre Carrero Blanco y Kissinger. Y digamos también por último que Kissinger fue, y esto sí que es mucho más conocido y mucho más evidente, Kissinger fue un elemento clave en la entrega, 2 años más tarde, en la entrega del Sáhara a Marruecos y Mauritania, y en el abandono por parte de España de los saharauis representados por el Frente Polisario, de manera que se incumplieran las resoluciones de la ONU. A Kissinger le importaba un pimiento las resoluciones de la ONU, le importaban un pimiento los derechos humanos. A Kissinger lo que le importaba era que no hubiera un aliado de Argelia, que en aquella época estábamos aún en plena Guerra Fría, y Argelia, aunque siempre ha tenido una cierta independencia y era un puntal también del movimiento de países no alineados, pues evidentemente estaba más en la órbita soviética que en la órbita estadounidense, y lo que le importaba a Kissinger pues era favorecer a Marruecos, ¿no? De algún modo, pues el hecho también de que Kissinger fuera judío pues prefigura un poco el respaldo que luego después se va a dar por parte de Marruecos a Israel, siempre, y de Israel a Marruecos. Es decir, eso es, y cuando digo Marruecos, pues quizás me refiero más específicamente pues a lo que es el régimen marroquí, ¿no? Entonces, ese es otro de los hechos que fueron claves en lo que ocurrió en el año 75 y en la firma de los acuerdos de Madrid. También, en cierto modo, como una de las condiciones necesarias para no interferir y para no moverle la silla a Juan Carlos de Borbón en el momento que suceda Franco. Es decir, esto es algo que también es de sobra conocido. Es decir, que Francia y Estados Unidos ponen como condición a Juan Carlos para darle respaldo el que abandone el Sáhara, ¿no? El que en definitiva el que entregue el Sáhara a Marruecos. Esto hubiera sucedido si Marruecos no se hubiera movido y no hubiera llevado a cabo todos los movimientos que llevó a cabo, diplomáticos, etcétera, etcétera, incluido también el de la pantomima, porque nosotros siempre lo llamamos así, pantomima de la Marcha Verde, pues porque en realidad era algo que estaba ya pactado
antes de que sucediera, cuando tantas veces hemos explicado la Marcha Verde, que la Marcha Verde no invadió el Sáhara, es decir, la Marcha Verde entró y luego se retiró, pero en realidad el ejército español había empezado a retirarse antes, es decir, no es que la presión de Kissinger, es que de hecho no es que la presión de Kissinger se produjera tampoco en aquellos días, aquello estaba ya pactado de antes y meses antes, y esto está también documentado en distintos libros, también en los escritos en muchos sitios, también en la serie de libros que ha sacado Pilar Urbano también se puede sobre el final del reinado sobre el final de Franco y los inicios del reinado de Juan Carlos, también se puede encontrar algo de esto, y en realidad pues había ya un tácito acuerdo con Kissinger, y había habido también un juego de emisarios y de mensajes para que España entregara el Sáhara como condición para ese respaldo. Claro, evidentemente lo que Marruecos en esto estuvo presionando para que fuera así, y Kissinger, que era pues el campeón de la Realpolitik y el campeón de que los derechos humanos nos importan tres pimientos, como ahora también en el fondo, y ahora iremos con ello, pues quizá ocurre también con otros, pues evidentemente Kissinger es el primero que también cede ante Marruecos. Le da el caramelito a Marruecos porque a Kissinger lo que le interesa es respaldar a Marruecos frente a Argelia, ¿no? Al estar Marruecos claramente dentro del bloque occidental. Bien, pues entonces eso es lo que podemos decir de Henry Kissinger. Nunca sé hombre, todo el mundo tiene su dignidad y todo el mundo merece respeto, por supuesto, como ser humano, y tiene su dignidad, al menos así es como nosotros lo creemos, pero claro, es bastante difícil ensalzar lo que fue la figura de este señor. O sea, aunque su papel pues quizá fuera lo que él hizo, pues quizá podría también haberlo hecho cualquier otra persona, como se dice en estos casos, ¿no? No son quizá es la vieja discusión de siempre, hasta qué punto son importantes las personalidades en sí frente a lo que son las grandes estructuras y a lo que son los grandes movimientos que hay en la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, y por supuesto que era una persona que podemos decir que ojalá que se encuentre en el mejor sitio donde pueda encontrarse, ¿no? Pero es bueno que recordemos que bueno, que representó toda una época, el de la segunda parte de la Guerra Fría y el final de la Guerra Fría, y el de una concepción de la política en donde lo importante es el interés nacional en las relaciones internacionales, por encima de todo, y a cualquier precio, o sea, incluso a prácticamente cualquier precio. Es decir, sin importar demasiado las vidas de otras personas, el derecho internacional o el respeto de los derechos humanos. Digo esto también, y lo enlazo con el tema del Sáhara, porque ha sido bastante penoso, y sigue siendo bastante penosa la postura que sigue teniendo España con relación al Sáhara, y que no ha cambiado, a pesar de que se dijera que podía haber un cierto movimiento con la llegada con la
llegada del embajador argelino y con el reencuentro entre España y Argelia. Lo cierto es que aunque Argelia dijo que que no iba a volver el embajador en tanto en cuanto Pedro Sánchez no modificase la postura fijada en aquella famosa carta de marzo de 2022, auspiciando y considerando que la opción de la autonomía sin autodeterminación del Sáhara era la mejor salida del conflicto. Lo cierto es que Argelia y España se han reencontrado se están reencontrando sin demasiados problemas. Y la prueba de que esto es así como digo es que hace pocos días alguien se dio cuenta de que había una página web en el Ministerio de Asuntos Exteriores en la que curiosamente se reproducía como postura de España en el Sáhara Occidental la postura de Naciones Unidas. Y mira por dónde, no se sabe muy bien si porque es que esto estaba preparado para hacerlo así y para de esa manera demostrarle a Marruecos que nada de eso había, o si aquello sucedió porque es que hubo alguien que se dio, porque efectivamente no se habían dado cuenta de que existía esa página y hubo alguien que en redes sociales se dedicó a rebotar y a levantar la liebre, en definitiva. Lo cierto es que al poco tiempo el Ministerio de Asuntos Exteriores suprimió esa página web en la que lo único que se hacía era reproducir la postura de Naciones Unidas, en la cual se dice que la solución del dossier del Sáhara Occidental debe producirse mediante un acuerdo mutuamente aceptable, etcétera, etcétera, que prevea la autodeterminación del Sáhara Occidental. Bueno, esto se divulga, oye, desaparece inmediatamente la dicha página web. Que ni siquiera en una página recóndita pueda aparecer eso. No vaya a ser que el sultán de Marruecos se enfade. Claro, ya al ver esto hubo quien especuló que aquello había sido consecuencia o el precio que habían tenido que pagar Argelia para que Argelia hubiera vuelto a tener el embajador. Pues mira, no. Y por supuesto, esto de que Argelia había modificado su postura después de haber oído a Pedro Sánchez en la Asamblea General, la modificaría por lo que fuera, pero es que Pedro Sánchez en la Asamblea General no habló de la autodeterminación, habló de la doctrina de la ONU, habló de las resoluciones de la ONU, pero la palabra autodeterminación no la mencionó. Ya lo comentamos eso mismo aquí. Sí, hablaba de la doctrina de la ONU, pero sin mencionar la palabra autodeterminación. Es verdad que la doctrina de la ONU incluye la autodeterminación. Pero luego hemos visto que la palabra autodeterminación, que estaba siempre en los discursos, y que de un modo u otro aparecía siempre, ya fuera con el PSOE, ya fuera con el PP, estaba aquí, no sabemos si es que se habían equivocado o como estas cosas a veces son así, es que esto estaba puesto para luego quitarlo demostrándole a Marruecos que lo cierto es que desaparece. Ahora, eso sí, Pedro,
Sumar, pues puede hacer sus numeritos y puede presentar, y creo que debemos felicitarnos por ello. Lo que pasa es que nos felicitaremos ya una vez cuando se apruebe de una vez. Puede presentar una proposición no de ley, perdón, una proposición de ley, no de ley, una proposición de ley para conceder la nacionalidad a todos los saharauis y a sus descendientes que tenían esta condición antes del abandono de España en el año 76. Una proposición de ley que ya se había presentado en la anterior legislatura, pero que no se aprobó, pues porque se dice que porque enseguida se interrumpió la legislatura. Bueno, no solo porque enseguida se interrumpió la legislatura y porque no se dieron prisa tampoco en aprobarlo. Fue tomada en consideración con el voto en contra del PSOE, por cierto, y la abstención de Vox, pero con el voto en contra del PSOE y gracias al respaldo del resto de grupos que normalmente apoyaban al gobierno y del PP. Es decir, esto salió con la pinza de la izquierda del PSOE y los grupos nacionalistas y el PP. Se tomó en consideración, pero no avanzó más. Saben que una proposición de ley, pues luego después hay que formar ponencia, tiene que ir a comisión, luego después va a pleno, después tiene también que pasar por el Senado, etcétera. Claro, con la amnistía mira cómo se van a dar mucha prisa, ¿no? Vamos, es que incluso llegaron a presentarla incluso antes de que se constituyera el gobierno. Y en este caso, pues bueno, han anunciado la presentación de esta proposición. Primero habrá que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver cuándo hay debate de toma en consideración y vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, esto se ha hecho coincidir con una reunión de una interparlamentaria de los grupos parlamentarios de apoyo al Sáhara que ha tenido lugar en el Congreso y que ha coincidido con la conferencia anual EUCOCO, esta conferencia anual que se celebra anualmente y que tiene como misión pues reunir y poner al día lo que es el estado del movimiento de solidaridad con el Sáhara en Europa, ¿no? O sea, se trata de es una conferencia que tiene siempre lugar y en la cual pues se reúnen tanto las asociaciones de solidaridad con el Sáhara como el Frente Polisario, las autoridades saharauis, etcétera, y que ha tenido lugar en Toledo. Ha habido algunas declaraciones públicas, como es lógico, por parte del primer ministro de la RAS, Bucharaya Beyun. Ha tenido lugar esta reunión, pero ha dado la impresión, y ha tenido lugar también un acto en el Congreso, acto en el cual no ha estado presente nadie del PSOE ni nadie del PP. Por cierto, estaba previsto que hubiera alguien del PP, pero Carmelo Barrio, que es un notable activista en favor de la causa saharaui del Partido Popular, que también los hay, por supuesto que los hay, y en la práctica, como hemos dicho aquí muchas veces, han sido los gobiernos de derechas los que han tenido una actitud más firme ante Marruecos siempre, particularmente el de Aznar, que quiso llegar a una solución tan realista como sobre todo respetuosa con el derecho internacional. Y fíjate si era respetuosa con el derecho internacional y a lo mejor no era tan realista, que por eso terminó Aznar como terminó. Al menos esa es nuestra opinión y tenemos indicios para pensar que lo que decimos es así. Pero bueno, lo cierto es que no hay presencia ni del PSOE ni del PP en esta reunión parlamentaria que tiene lugar en el Congreso de los Diputados. Curiosamente, hay que decir que hace 5 años, y siendo Josep Borrell ministro de Asuntos Exteriores, se intentó llevar a cabo una reunión parecida en el Congreso,
como prólogo a la reunión que luego después tendría lugar de todo el movimiento solidario, esto que se llama la UCOCO. Entonces, en aquella ocasión, por supuesto, tuvo lugar la UCOCO, que tenía lugar en Madrid, pero no tuvo lugar la reunión porque no se les, al final no se les permitió no se les permitió reunirse. Y se adujo que aquello podía ser lesivo para las relaciones con otros estados, etcétera, etcétera. Yo no sé exactamente cuál fue el motivo por el cual, vamos, porque siempre las explicaciones oficiales que se dan son unas y luego a lo mejor ha habido otros motivos. A mí me da la impresión de que cuando hicieron aquello, las personas que lo hicieron fueron un poco torpes a la hora de solicitarlo. Es la impresión que me da. En este caso lo han podido hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que en el fondo Marruecos se fuma un puro, porque Marruecos sabe que la posición de España actualmente es la que es. Eso le ha sido ratificado por la supresión de la página web el otro día. Hay una llamada de teléfono el otro día por parte de Pedro Sánchez al primer ministro marroquí, a Zanoug. Entonces Marruecos se fuma un puro con lo que hagan los de con la tontería que quiera que hagan los de Sumar o dejen de hacer, ¿no? Porque en realidad es Sumar solamente. A lo mejor las cosas estaban distintas en el año 18, cuando se intentó también llevar a cabo una reunión de este tipo en una sala del Congreso, que anteriormente también habían tenido lugar reuniones en sala del Congreso. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Pues a lo mejor lo que cambió es que ahora España tiene otra postura. Entonces, claro, como dijo uno de los intervinientes en esta reunión que tuvo lugar en el Congreso, dijo algo así: la potencia administradora, como somos potencia administradora, bueno es que siendo potencia administradora nos podamos reunir en esta casa. Pero yo sinceramente creo que Marruecos, ya te digo, que se fumó un puro. Luego la reunión que ha tenido lugar en Toledo ha sido una reunión que no ha tenido tampoco una gran trascendencia internacional. O sea, una gran trascendencia mediática, quiero decir, una gran trascendencia en los medios españoles. ¿Qué pronunciamientos hay por parte del gobierno? Pues cero patas, cero. Había una página ignota ahí del Ministerio de Asuntos Exteriores que mencionaba la doctrina de la ONU y la han suprimido. Y luego el señor Álvarez es un seguro de vida para Marruecos, porque Álvarez siempre yo creo que ha tenido la misma postura. No hay más que ver los programas del PSOE y como la palabra autodeterminación aparece y desaparece cuando Álvarez participa en la elaboración de los programas electorales. Y luego, eso sí, Sánchez en esta semana que ha terminado, hoy es ya madrugada del domingo 3 de diciembre, hablamos con ustedes ya hace aproximadamente una semana, pues tiene mucho postureo con Palestina, sigue haciéndolo. Bueno, y cuidado, que estamos muy de acuerdo en casi todo lo que en casi todo lo que dice Sánchez sobre Palestina. Otra cosa es que critiquemos la intención con que lo dice y que pensemos que a lo mejor desde un punto de vista diplomático no sea del todo oportuno. Y sobre todo, que valiente Sánchez con Palestina,
y que poquito lo ha sido siempre con Marruecos. ¿Cuánto clama Sánchez contra Palestina? ¿Cuánto le preocupan los derechos humanos de los palestinos que están siendo vulnerados, están siendo pisoteados, y lo que está ocurriendo allí es espantoso y es horrible, es cierto? Pero los derechos de los saharauis le importan algo, ¿se ha preocupado alguna vez por ellos? Los derechos de quienes se encuentran en las cárceles marroquíes y se les niega asistencia médica. Según el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, las potencias administradoras de los territorios de las colonias y de los territorios que son objeto de descolonización, y el Sáhara sigue siendo un territorio para la ONU en proceso de descolonización, porque los acuerdos de Madrid no transfirieron esa condición. Es decir, España pudo retirarse de ahí de facto, pero de jure, formalmente sigue siendo la potencia administradora. Y el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas dice que las potencias administradoras siguen siendo responsables de la población de esos territorios. Es decir, tienen un deber, en tanto en cuanto no se lleva a cabo la descolonización, de proteger a la población de esos territorios. Es decir, España está jurídicamente obligada a la protección de los derechos de los habitantes del territorio del Sáhara Occidental. De estas personas de las que hemos hablado al principio del vídeo, de los habitantes de Agenici, España está obligada por el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas a preocuparse por el estado de los derechos humanos de esta gente. Con relación a Palestina es muy loable, es que todos los que vemos las imágenes que vemos nos sentimos convulsionados cuando vemos lo que vemos y está pasando lo que está pasando. Y hombre, puede haber una obligación moral de cualquier ser humano de alzar la voz frente a eso. Pero no hay una obligación jurídica, no hay una obligación formal. Con respecto al Sáhara Occidental y a sus habitantes, que España, aunque España los abandonase, sigue siendo responsable. Es que a pesar de haberlos abandonado, sigue siendo jurídicamente responsable. Aunque los abandonara y Marruecos sea el principal culpable de que se estén produciendo todas las tropelías contra su población y contra el propio derecho de autodeterminación al haber ocupado ese territorio, sobre el que seguirá pendiendo la obligación de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación en el que la población saharaui decida cuál sea el futuro de ese territorio, que sigue siendo un territorio en disputa según el derecho internacional. Sobre ese derecho, sobre ese territorio, España sigue teniendo una responsabilidad. Y Sánchez no hace nada por ello. Ni su ministro Álvarez. Cada lunes hay un grupo de activistas y de personas que se manifiestan en la plaza de la provincia, delante del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, que algunas veces escriben cartas al ministro Álvarez, nunca les ha contestado. Hubo una vez que incluso pasó por allí, porque entraba o salía el ministerio, y pasó olímpicamente de estos activistas. Y jurídicamente es España y su gobierno responsable de esta población según el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas. Entonces Sánchez, que se deje de tanto postureo y tanta historia con Palestina, que está bien que lo tenga, aunque también es verdad que está, en fin, está creando líos también ahí. No solamente tiene problemas en la política nacional, con la que ahora iremos, sino que tiene también problemas ya hasta con Italia se ha creado líos, ¿no? Hasta con Italia, por otros motivos. Pero es que Israel le acaba de retirar al embajador. Claro, le viene muy bien.
Es que le viene muy bien incluso con Argelia, porque en Argelia también hay una opinión pública muy pro-palestina. Y entonces, bueno, pues si aunque no haga nada por los saharauis, no, es que yo soy pro-palestino y tal. Esto le viene bien, claro. Y Marruecos contentísimo. No tenemos más que verlo. No por lo de Palestina, porque, bueno, lo que pasa, lo que pasa que, claro, nosotros ya somos iguales que Marruecos y parece ser que habló de Palestina con el ministro Hanouk en esa conversación telefónica que tuvo, ¿no? Había quien decía, no va, después de haber sido llevada a cabo la investidura y haber sido investido formalmente presidente del gobierno, no hace el primer viaje a Marruecos como lo hacen siempre, se da igual, si ya está arrodillado, si ya es Sánchez primero de España y quinto de Marruecos. Si en este momento yo creo que hay, claro, o sea, es que en los marroquíes también que otra preocupación, que otra a nivel de política internacional, pues también el tema de Palestina, como le ocurre a todo el mundo árabe musulmán en general, pues también es un tema que les preocupa y al cual son muy sensibles, ¿no? Pues bueno, si precisamente en Marruecos lo que tienen ciertos estamentos ahí de la población es que lo que están es criticando cada vez más a Mohamed VI, porque Mohamed VI pactó con Israel a cambio de Sáhara. Pero bueno, si el gran amigo de Marruecos es el que es el más pro-palestino de todos, como ellos. Entonces, claro, esto le viene bien, el tema de Palestina. No, es que tengo que mantener un equilibrio entre Argelia y Marruecos. Pues ya tengo el equilibrio. Apoyo a Palestina. Ahora, la posición en el Sáhara no ha cambiado. Por mucho que Argelia dijese en su momento que tendría que cambiar la posición para que ellos volvieran a traer al embajador. Y la prueba de que no ha cambiado es que hay una página web en la cual se habla de la postura de la ONU, que es lo que le pidió Argelia que hiciese, que volviera a la postura de la ONU para volver a traer al embajador, y lo que han hecho ha sido suprimir esa página. Son las cosas de Pedro Sánchez. Y no sé, deben ser las cosas de la realpolitik, a lo mejor, ¿no? No lo sabemos. En el plano nacional, al que al final siempre me termino refiriendo, aunque ya ven que hablo también de otras cosas, y me extiendo siempre muchísimo, pues yo qué quieren que les diga. La semana que ha terminado ha colmado ya todos los límites. Ha colmado ya absolutamente todos los límites. Y razón de más para que España no tenga, en el estado actual que está, no pueda tener una política exterior seria y una política exterior firme con relación a los temas que verdaderamente le afectan, ¿no? Al margen de fuegos artificiales con Palestina y todo eso, ¿no? En aquello que verdaderamente le afecta, pues es que ya supera absolutamente todos los límites, ¿no? Yo algunas veces pienso, cuando hago estos vídeos, si vale la pena que yo me refiera a lo que es la postura de Sánchez y las actuaciones del gobierno en política nacional, si vale la pena que yo hable del despropósito de los acuerdos, si vale la pena que yo algunas veces me tome con sentido del humor estas cosas, y entonces pues estas cosas que hace algunos vídeos yo comentaba, pues que si del vampiro de Waterloo, es que la realidad es muy superior a la ficción.
o a cualquier caricatura que hagamos. En estos días en los que ustedes vean el vídeo seguirán teniendo más datos, pero ya lo saben, las reuniones estas que van a tener lugar en Ginebra tienen un mediador internacional que en principio parece ser que el portavoz de ellos, ya ustedes sabrán mejor que yo si son uno o varios los mediadores, pero parece ser que todos son vinculados a esta organización Henry Dunant, que interviene en procesos de paz de carácter internacional, después de haber tenido lugar conflictos armados, después de casos de terrorismo, etcétera, etcétera. Pues es un diplomático salvadoreño que se llama Galindo, Francisco Galindo. Curioso, también el letrado mayor, contratado a propósito desde la Moncloa por Francina Forcadell, o Francina Armengol, se llama también Galindo. Lo que pasa es que este se llama Fernando Galindo, como aquel personaje de Atraco a las 3, interpretado por José Luis López Vázquez, que decía: Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Y efectivamente es un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo del gobierno, porque es que había sido, me parece que alto funcionario de la Moncloa, me parece que había sido subdirector general o subsecretario de Estado o subdirector general o algo así, ¿no? Y se lo traen, es profeso para que sea el letrado mayor de la Moncloa y para que diga que la ley de amnistía no hay ningún problema en admitirla a trámite, como sí ocurrió en la anterior legislatura con la proposición de ley de amnistía que se tramitó y que bajo la presidencia de Meritxell Batet se dijo que no. Entonces, bueno, pues resulta que va a haber un mediador internacional que también curiosamente se llama Galindo, aunque este se llama Francisco, y no sabemos si será admirador, esclavo, amigo, siervo de quién. Pero el hecho en sí es una aberración. Es una aberración, es un despropósito, es algo indigno y es algo abyecto. Es decir, que en este momento dos partidos políticos españoles estén hablando entre ellos con un mediador extranjero por imposición. Joder, meten ruido, no sé si ustedes lo oyen, aquí en la calle hay gente que siempre mete ruido. Bueno, que estén, no sé si lo oyen, que estén negociando con un intermediario extranjero por imposición de uno de ellos, que quiero recordar que es un prófugo de la justicia, para que de esa manera lo que se establezca sea el relato de que se trata de dos naciones distintas. Porque claro, él lo que dijo es que tenía que ser extranjero, no podía ser español. Podían haber llamado a Urkullu, o podían haber llamado a Zapatero para entenderse, o algo así, ¿no? Bueno, pues por lo menos habría dicho: mira, se tiene que entender con Zapatero, que se entienda con quien quiera, pero que tenga que venir un extranjero para comprarle el relato al otro. Que eso esté ocurriendo en Ginebra. Ni siquiera en territorio comunitario, que esté ocurriendo en territorio incluso extracomunitario, porque Suiza no pertenece a la Unión Europea. Pero bueno, eso es lo de menos, eso es un añadido curioso más, que esté ocurriendo allí. Oye, usted quiere negociar con Junts, ha conseguido la investidura con Junts, nos parecerá fatal, nos parecerá además una infamia, porque lo es, que lo haya hecho a cambio de una amnistía, con la cual se deslegitima la democracia, se deslegitima a los que actuaron legalmente en contra de los que actuaron ilegalmente rompiendo el orden constitucional. Entonces, pero es que encima lo que se establece también es una mesa de negociaciones fuera de España. Claro, fuera de España porque
Si uno de los que está al otro lado de la mesa viniera a España, había que meterlo en la cárcel en este momento. O sea, encima luego nos venderán que para que tenga lugar en España, por eso hay que aprobar la amnistía, para que se pueda reunir en España. Pero claro, anteriormente se ha comprado todo su relato. Se compra todo su relato en el preámbulo de la ley de amnistía, se compra todo su relato en el preámbulo que está, que eso sí que es de acuerdo entre ambos, de el texto del acuerdo entre el PSOE y Junts. Es un disparate. Es una indignidad. Y luego no sabemos qué negocian y qué no negocian. Lo que dicen los representantes, lo que de Junts, en el momento que hablo y que estoy haciendo el vídeo, no ha hablado todavía nadie. El único que hasta ahora ha hablado ha sido el señor que se parece a Pablo Mármol, Santos Cerdín o Cerdán, el palanganero este que ha ido por allí. Bueno, de Junts parece que también ha ido Miriam Nogueras, ¿no? Y Puigdemont ni siquiera en el momento que hablo se ha confirmado si estuvo o no estuvo. Ahora, lo que sí han dicho es que ellos que van a hacer es depender del gobierno de lo que se diga en las conversaciones. O sea, que el gobierno de España depende de unas conversaciones que tienen lugar fuera de España con un delincuente que atentó contra el orden constitucional español para que se avance en aquello en lo que él delinquió. Y luego hay algo, y tampoco sabemos ni qué es lo que se negocia, ni quién está pagando esto. Eso tampoco lo sabemos. ¿Quién está financiando esto? ¿Y cómo puede ser que esto esté sucediendo? ¿Y cómo puede ser que se haya comprado este relato? Es que lo que pasó en España en el año 2017, lo que nos sucedió fue algo como lo que tuvimos fue una guerra civil o un conflicto armado. Claro, hubo una organización, estos de la Henry Dunant, cuando se trató de negociar con ETA el tema de que ETA dejara las armas, era un conflicto, había habido una actividad terrorista, un tal. Claro, siempre cuando ocurrió esto en tiempos de Zapatero se ponía siempre la pega de que se decía, hombre, es que esta organización es para procesos en los cuales es con guerrillas, en el caso en el que hay guerrillas, esto es terrorismo, se ponía. Pero bueno, sí que es verdad que había, no, luego está toda la crítica que se quiera hacer de eso, de cómo fueron aquellas negociaciones que llevó a cabo Zapatero con ETA, que luego en definitiva a lo que han conducido es a que se haya legalizado a los herederos de ETA y a que muchos de los objetivos de ETA siguen vivos, y entonces nos tendríamos que ir al otro lado, a lo que está pasando en el País Vasco. Pero bueno, todo eso lo podemos criticar, pero participaba esta organización internacional, pero también participaba para que esta gente dejara la lucha armada. Pero es que en este caso no, en este caso son unas negociaciones que tienen lugar no para que alguien deje la lucha armada, sino porque esa ha sido una exigencia de la persona que ha respaldado este gobierno. O sea, el señor Sánchez ha conseguido la investidura a cambio de eso, de comprarle el marco en el cual aparece un relator interno, un mediador, un verificador, pero verificar, acompañar, pero ¿quién tiene que? Pero ¿de qué estamos hablando? Pero es que nos hemos vuelto locos.
Es que somos nosotros el Salvador, es que hemos tenido un proceso, pero ¿en qué otro lugar? Es que esto en ningún otro lugar de Europa podría suceder algo así. Y dos detalles. En el vídeo de la semana pasada les hablamos de la reunión que tuvo lugar en el Parlamento Europeo por la preocupación de la Comisión Europea respecto a los atentados contra el Estado de Derecho en España y por la ley de amnistía. Bueno, pues como hay esa preocupación, pues Bolaños, el botón sacarino del ala oeste, pues fue a reunirse con el comisario Weynders y con otra comisaria aunque yo creo que es Weynders el que lleva la voz cantante en esto, y bueno, pues claro, darles explicaciones, porque es que además la primera carta que le envían, Bolaños les contesta un poco medio con cajas destempladas, que todavía no está hecha la ley, que todavía no se ha presentado y tal. Y ya una vez que se presentó la semana pasada, vamos, hace 10 días, que ya les hablamos de ello, tuvo lugar aquella reunión en la cual la conclusión que cualquiera sacaba simplemente al ver la cara de satisfacción que tenían Maite Pagaza o Dolors Montserrat, al ver que el comisario estaba asintiendo a lo que ellos decían, claro, tampoco les iba a decir, oye, joder, es que Sánchez es peligroso, tal, no les iba a decir las cosas tan claramente, pero no había más que ver las caras de unos y las caras de otros para ver que la demanda de preocupación había encontrado respuesta por parte, o sea, la demanda de que atendieran el tema había encontrado respuesta por parte de la comisión. Y entonces nada, Bolaños va a reunirse con para lo que sea que hayan hablado. Y lo primero que se le ocurre decir es cero preocupación por parte de la comisión. Claro, no pasaron ni 24 horas para que la comisión tuviera que desmentir por un portavoz mediante un portavoz a Bolaños y decirle, mire, nosotros nos pronunciaremos definitivamente cuando haya terminado este proceso de la ley de amnistía. Pero eso no quiere decir que no estemos preocupados por lo que está ocurriendo, como dice usted. Bueno, pues es tan torpe y es tan desvergonzado este chico Bolaños, que encima siguió insistiendo que él se ratificaba en lo que había dicho. O sea, tienen ya tan poca vergüenza que son así. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. El Consejo General del Poder Judicial ha considerado idóneo no idóneo el nombramiento de Álvaro Ortiz, fiscal general del Estado. Un personaje que cuando se ha hablado de todo este tema del lawfare y de que se puedan crear comisiones de investigación que investigan lo que hacen los jueces, ha sido el único fiscal de España que no ha dicho ni pío. Comisiones de investigación que por cierto ya se han creado. Comisiones que en principio van a pronunciarse sobre lo que han hecho anteriormente jueces, sobre otro tipo de procesos judiciales. Hay un enfrentamiento entre distintos poderes del Estado más que evidente. La presidenta del Congreso, en la inauguración formal de la legislatura, lleva a cabo un discurso absolutamente de parte. Absolutamente de parte. O sea, luego lo gracioso es que ella dice que ella hizo un discurso que pensaba que era institucional. Entonces, claro, ya llega un momento que dice, mira, hija, pues es que entonces lo que te sucede es, si no lo hiciste adrede y te salió así, es que entonces es insolvencia.
Es que entonces no es que eso es lo que más demuestra que no es competente, porque no supo hacer un discurso institucional. Empezó bien, hablando de las Cortes de León y una serie de cosas, pero terminó yéndose hacia el partidismo. Y terminó hablando de que aquí de que esta mayoría es legítima, o sea, terminó embarrándose en el juego político. No es que una presidenta del Congreso es un cargo institucional que no se tiene que embarrar en el juego político, y tengo que remitirme a algunos de los vídeos que saqué aquí en el pasado, o sea, de este verano, o sea, y tengo que recordar a lo que era la presidencia del Congreso en otro tiempo, en los tiempos en el que este país no funcionaba con este grado de frentismo, con este grado de bipolarización, en donde había un afán de consenso y en donde había un afán de concordia. Un señor como Gregorio Pérez Barba, que llegó a renunciar a votar, él renunció, fue el único que lo hizo, llegó a renunciar al hecho de votar, consideraba que la presidencia tenía que estar tan al margen y tan por encima de la lucha partidista que no votaba, aunque él fuera presidente por el PSOE. Fue el único que lo hizo, no hay por qué exigirle eso. Pero luego se mantuvo siempre un planteamiento en el cual la presidencia tenía una dimensión institucional y una dimensión de respeto y de entendimiento y tender la mano al otro lado de la Cámara. Eso se hacía extensivo incluso a las presidencias de las comisiones, de las distintas comisiones que hay en el Congreso. Es decir, el presidente tiene que ser presidente de todos, no un presidente de parte, el presidente de esos órganos. Aunque sea diputado de un partido, pues tiene que ser el presidente de todos. Tiene que ser un tanto institucional. El acto del cual estamos hablando, encima, es que era un acto netamente institucional, el de la apertura de la legislatura, con presencia del rey, etc. Pues Paquita Armengol, perdón, no fue capaz de tener esa dimensión institucional. O no quiso o no supo. Luego habló también de lo que habían sido los logros de los distintos gobiernos y solamente mencionó logros del PSOE, y luego también hubo alguna otra alusión, como un momento dado que dice: llevemos a cabo de una vez una democracia, que no sé qué, pero entonces anteriormente no había una democracia. Pero al principio hubo una serie de reproches, aunque no mencionase la oposición, y una historia de decir que si la mayoría es legítima, la mayoría que hay aquí. Claro, una mayoría que no estaba, porque los partidos extraconstitucionales con los cuales se había constituido la mayoría no estaban presentes en el hemiciclo, porque ellos no respetan la Constitución y no respetan al rey, ni Esquerra, ni el BNG, ni Junts, ni Bildu. Esta mayoría, pues si la mayoría no está. Y luego que era una reunión conjunta de Congreso y Senado, cuidado. Y parece ser que olvidó que en el Senado la mayoría es otra. ¿A qué tenía que meterse Francina Forcadell, digo Armengol, a hablar a mojarse y a hacer ese discurso de parte? Y luego, claro, el PP no aplaudió el discurso. Y entonces, el PP quiere romper, el PP, como no aplaude el discurso, el PP es el que tiene una gran falta de respeto institucional. El PP no acepta el resultado de las elecciones. ¿Y los que no estuvieron presentes? Es que, Pachi Picapiedra incluso dijo, es que hay que saber estar, es importante saber estar. Es saber estar o no saber estar. Bueno, pero primero habrá que estar, ¿no? Bueno, con eso es con lo que se ha constituido la mayoría. Otro dato, antes del final.
Increíble. Ya, el otro día, no sé, según, igual se va convirtiendo en costumbre. En Girona se suspendió un juicio en el cual parece que tenían que ver una serie de presuntos miembros de los CDR por cortes del AVE, etcétera, etcétera, como consecuencia de la ley de amnistía. Los abogados del Estado no se opusieron, el único que se opuso fue el fiscal, pero lo que se dijo por parte de los abogados de los acusados es que como estaba tramitándose la ley de amnistía no tenía ningún sentido aquello, porque los hechos por los que se les iba a acusar estaban incluidos en la amnistía. Y me parece que la decisión no la tomó un juez, la tomó un letrado de la Administración de Justicia. Yo no soy jurista, aunque tengo estudios de Derecho Constitucional y ciertos estudios de... Pero vamos, no soy experto en esto. Sobre todo lo que menos conozco es el derecho procesal. Pero la amnistía no está aprobada todavía. Entonces, ¿cómo suspende usted algo? Pero si no se ha aprobado, se ha tomado en consideración, pero tiene que debatirse, se tiene que presentar enmiendas, se tiene que aprobar. Vamos a ver cuál es el resultado final de la aprobación. Tiene que ir al Senado, tiene después que volver al Congreso. Puede haber recursos ante el Tribunal Constitucional. Incluso se habla de cuestiones prejudiciales ante la Unión Europea que podrían paralizar el tema. No, como ya se ha presentado una ley de amnistía, no se celebra juicio. O sea, como lo de Francina Forcadell, digo Armengol, con la reforma del reglamento para admitir las lenguas que hasta entonces no eran oficiales, que se empezó a hablar en las lenguas no oficiales antes de que se aprobara el reglamento. No hemos aprobado todavía el reglamento, pero ya lo aplicamos antes de que se apruebe. A mí me llamó la atención la poca importancia que se le concedió a este hecho en los medios. Y me llama también la atención la poca importancia que se le está concediendo a este otro que he dicho. Suspendido el juicio. No se ha anulado, o sea, no se... suspendido, pospuesto, algo así. Me ha parecido entender. Pero vamos, de momento suspendido. Pero si la ley no se ha aprobado todavía. O sea, empezamos a aplicar ya la amnistía antes de que... Hombre, tendrá que... La justicia y los órganos de la justicia y los procesos que haya en curso tendrán que continuar y seguir su marcha normal. Y en el momento que ya la amnistía esté publicada en el BOE y definitivamente aprobada, entonces, bueno, pues será, me imagino que en ese momento ya estará en vigor y se tendrá que aplicar, y entonces los distintos órganos jurisdiccionales o lo que sea, pues ya la aplicarán. Pero antes de que se apruebe, o sea, es que es algo absolutamente increíble, o sea, estamos ya llegando a eso. Y Sánchez tiene una intervención en Televisión Española, una entrevista en Televisión Española, hace ya unos cuantos días. Bueno, ahí es donde vuelve a hablar sobre Israel, y es lo que provoca que se reactive otra vez el conflicto por Israel, que en este caso ya le retire la embajadora, no sea solamente el amago, sino que ya encima le retiran la embajadora. Incluso que el ministro de Asuntos Exteriores italiano tenga un rifirrafe también con él, porque en un momento dado habla de la extrema derecha, bueno, y otra serie de lindezas. Pero lo más curioso es que los medios, entre muchísimas de las cosas que dijo Sánchez entonces, una de las cosas que destacaron muchísimo es que cuando le preguntan, Silvia Echaurrondo y su compañero le preguntan
¿Qué es lo que ha cambiado para que usted haya hablado, hasta dijera que la amnistía era inconstitucional y ahora haya empezado haya redactado la amnistía y haya pactado lo de la amnistía? Dice, lo que ha cambiado es el 23 de julio. Entonces es una idea que las elecciones. Entonces, claro, todo el mundo, no, es que lo reconoce. Lo admite, incluso lo admite. Lo admite, ya admite que lo sigue. No, que nos sigue engañando. Que él ya lo tenía previsto. Que llevaban hablando desde marzo. Que Santos Cerdán, el palanganero mayor del reino, lo reconoció en una entrevista hace poco, que es cuando dice que las primeras conversaciones con Junts tienen lugar en marzo. Entonces, no es que él no creyera en la amnistía y cuando se encuentra con los resultados, como nos ha tratado de vender, se encuentra con que tiene que hacer de la necesidad virtud, o se encuentra de que no tiene más remedio para ser presidente. No, es que ya de antes sabía que si salvaba los muebles se iba a encontrar con que iba a tener que pactar con Junts. Y no hablaba de la amnistía, y no está en el programa electoral la amnistía, y cuando se le preguntó por la amnistía dijo que no habría amnistía, porque si decía la verdad que podía haber amnistía, no hubiera tenido los resultados electorales que ha tenido. Pero llevaban hablando desde marzo. Bueno, y anteriormente habían sido los indultos, y había sido la rebaja de la sedición, y también es verdad que eso ya también anteriormente había sido. Y mucha gente se podía imaginar que podía ocurrir. Lo que pasa es que o la gente sigue siendo muy ingenua, o a la gente no le importa, o es que el Partido Popular apenas incidió en ello, porque hay que recordar que hizo una campaña muy mala. Muy mala. No solo por los pactos con Vox, con los que les hizo la campaña al PSOE, sino porque a lo mejor es que esto ya se podía haber previsto. Y lo que los hechos demuestran es que ya estaba hablando. Vamos, lo que los hechos demuestran es que lo ha dicho el propio palanganero. El propio palanganero mayor lo ha dicho. Santos Cerdán, que llevaban hablando desde marzo. Entonces ya lo sabía. Porque lógicamente, si llevas hablando desde entonces, en algún momento se ha hablado de la amnistía. Entonces cuando te preguntaron, incluso en algún momento durante la campaña de la amnistía, no, ya mentiste. Entonces, no es el trampatojo que se nos quiso crear ahora en la entrevista esta, cuando se nos dijo, uy, es que ya lo admite, hasta lo ha admitido. No, si sigue engañándonos, sigue queriendo engañarnos. Que ya venía de antes, que él ya lo tenía claro antes. Claro, es que es un fraude absoluto. ¿Es legal el gobierno? Sí, es legal. ¿Es legítimo? Sí, porque en democracia lo legal es legítimo. Ahora bien, como decía en un artículo en El Confidencial Pablo Pombo, es ilícito moralmente. Moralmente no es lícito a lo que está haciendo Pedro Sánchez. En modo alguno. Y tampoco lo son todo lo que sucede en Ginebra, que es consecuencia de eso, y que el gobierno dependa de unas reuniones con un delincuente en Ginebra. Ese es el gobierno de España. Un gobierno que depende de un delincuente que está en Ginebra. Entonces, que nadie espere nada de España, que las personas de las que se tenía que preocupar España, porque es que además tiene una obligación jurídica formal en el Sáhara, por ejemplo, con ellas, que no, si no se puede esperar nada de España. ¿Cómo puede esperar alguien que se encuentra en esa situación
en la cual desde hace 50 años España apenas se ha preocupado por ellos y que hace poco los entregó a Marruecos, cuando ahora somos el resto de, vamos, los españoles que estamos en, los españoles, somos los que hemos visto cómo tenemos en este momento un gobierno que depende de una serie de partidos que quieren terminar con el actual sistema constitucional que hay en España. Quieren modificar la Constitución por la puerta de atrás, con una serie de delincuentes, con un delincuente, un gobierno que depende de un delincuente y de unos que atentaron contra el orden constitucional, unos señores que son los herederos de los antiguos terroristas de ETA. Y Pedro Sánchez depende de toda esta gente. Y se explica, comprendiendo esto que llevaban ya hablando desde marzo, así se explica también muy bien la negativa cerrada desde el momento que terminaron las elecciones a llegar a ningún acuerdo con el PP, como los que le estaba ofreciendo Alberto Núñez Feijóo, tendiéndole la mano. El primero de los cuales fue el primero de los cuales fue en el debate de Antena 3. Y el segundo de los cuales se produjo cuando Alberto Núñez Feijóo se le encarga la investidura. Aparte del deseo que tenía Alberto Núñez Feijóo de haber hablado con Sánchez y el desprecio absoluto que hizo marchándose curiosamente a Marruecos. ¿Cómo dicen que no ha hecho el primer viaje a Marruecos después de ser investido? Si lo hizo antes de ser investido, si lo hizo justo después de las elecciones. Aunque fuera un viaje en principio de vacaciones. Entonces, pues ¿qué es lo que podemos esperar? Pero claro, esto explica aquello. Porque ya tenía muy claro y no iba a ser, no fuera a ser. Y había ya una hoja de ruta clarísima. En fin, esto es así de triste y lo único que cabe es esperar que haya una reacción. Es muy importante lo que pueda decir Europa, es muy importante las movilizaciones sociales que se puedan producir, es muy importante que se mantengan, es muy importante que se mantengan dentro de la legalidad, es muy importante que no sean movilizaciones marginales y frikis, sino que sean movilizaciones mayoritarias, ordenadas, pacíficas. Es muy importante la actuación de la opinión pública, es muy importante la actuación de la judicatura. Y en cualquier caso habrá que hacer pedagogía. Habrá que hacer pedagogía y seguiremos hablando de todo esto. Hasta el próximo vídeo.